Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Ya, la idea es que de aquí a esta otra semana estemos al día con las clases que estaban pendientes y las cuales fueron las clases sincrónicas que fueron sustituidas por las asincrónicas. La semana del claustro universitario podamos ya enfrentar las últimas 2 semanas de clases que nos quedan y ya se nos termina el semestre, ¿ya? Quedo con una sensación de eh, un poco de ni siquiera haber alcanzado a tomar vuelo en este curso antes que ya tenemos que empezar a cerrarlo. Entonces, bueno, eh, no hay que llorar sobre la leche derramada y tomarse esto que queda como con seriedad, con altura de mira, ¿cierto? Me interesa entonces que, como yo les señalé y como está también diseñado en las evaluaciones y en las conversaciones iniciales que tuvimos, me interesa que eh, podamos reflexionar, podamos discutir, sobre todo respecto a el significado social, el significado político de el gobierno de la Unidad Popular o de la Unidad Popular en general, ¿cierto? El golpe de Estado del 73 y también la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet, ¿cierto? Encabezaron los militares em, con Augusto Pinochet a la cabeza, ¿ya? Para ello, sin embargo, nos queda todavía bueno, nos quedan siempre espacios en blanco, pero para tratar de hacerlo más provechoso, em, la idea es siempre que tengamos un ojo puesto en la actualidad, ¿cierto? En lo que vivimos hoy, y el otro ojo puesto en la historia, ¿ya? En la historia en el cual vamos a ver algunos procesos y algunos personajes que son de principios del siglo XX, que son claves porque imponen o inauguran una forma de hacer política, operan para una apertura hacia las clases más populares, ¿cierto? Que históricamente habían sido, eh, habían permanecido al margen de la toma de decisiones, ¿cierto? De la discusión, e incluso ya en el siglo XIX, o para buena parte del siglo XIX, habían permanecido fuera de los temas de discusión política. ¿Ah? Me refiero a las clases populares, ¿cierto? Ya hablamos de lo que de lo que era la cuestión social, ya dimos una definición y leímos también un texto de El balance patriótico, ¿ya? De Vicente Huidobro, porque al fenómeno de la cuestión social que tiene que ver con la industrialización, ¿cierto? El crecimiento de la industria, eh, mm, su, el crecimiento de la clase trabajadora que le es consustancial, la migración campo-ciudad, ¿cierto? Y la dificultad que tiene el higiene, ¿cierto? Y la habitación obrera en las grandes ciudades, en particular Santiago, ¿ya? Y también el valor que se empieza a gestar en esta en este nuevo espacio, ¿cierto? Que es el espacio popular, que es el sujeto popular finalmente, que va a adoptar distintas características, em, distintos modos a lo largo del siglo XX. Primero, ¿cierto? O durante mucho tiempo fue el trabajador, ¿ya? O la trabajadora, y también, pero también en el momento de de la cuestión social hay que pensar que se dice que un tercio más o menos de la mano de obra trabajadora en Chile lo completaban niños, ¿ya? Los niños que trabajaban en la industria, el famoso cristalero, ¿ya? El trabajo infantil fue una cuestión que se prolongó hasta entrado el siglo XX, ¿ya? Hasta por lo menos la década del 70, el 80 todavía existía una alta tasa de trabajo infantil que ahora
si bien es cierto, sigue existiendo, es considerablemente menor, ¿ya? Y hay algunas, no solamente derechos, sino también hay una conciencia social en Chile que plantea la necesidad de otorgar formación, de otorgar educación y de otorgar un mínimo de libertad a los niños. ¿Ya? Ahora uno dice, bueno, estas cosas se contradicen, ¿cierto? Se contradicen porque en la realidad, qué sé yo, uno ve los allanamientos en Temucuicui y uno dice, chuta, pero es que aquí no se está respetando absolutamente ningún derecho, ninguna forma de vivir la infancia, ¿cierto? Aquí hay una represión, acá hay una presión, ¿cierto? Psicológica y social muy fuerte por sobre los niños. Sin embargo, ¿cierto? Si es que ya tenemos en la actualidad em, voces críticas o elementos críticos para poder impugnar este tipo de abusos, ¿cierto? Y considerarlo en tanto que abusos, es porque ya ha pasado un siglo en el cual todos estos temas han ido, nacen, crecen, se desarrollan, evolucionan, ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿cierto? Que nosotros tengamos una, un ojo puesto en... eh, un segundo. Gracias. Disculpa. Tenemos un ojo puesto, ¿cierto?, en el proceso actual, en el proceso histórico actual que estamos viviendo, el fin de la democracia representativa, el impulso a una democracia participativa, ¿cierto? La decadencia de los partidos políticos y de la figura de los políticos como líderes. ¿Ya? La total debilidad de nuestras instituciones, ¿cierto? En particular la institución del Poder Ejecutivo, ya que desde la década del 20 es protagonista de la política. El alejamiento, por ejemplo, de el sentimiento común respecto a los un sentimiento común que se va alejando respecto con los militares, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Todo ese tipo, la necesidad de formarse, de educarse, ¿ah? Esas son ideas que no nacen ayer, ¿cierto? Y no nacen de la nada, ¿ya? Bueno, dicho esto, entonces, pidiéndoles que sean conscientes de la historia, ¿cierto? Y de cómo se inserta nuestra realidad actual en la historia, es que vamos a conversar un poco o vamos a darle una nueva bajada, ¿cierto? Una nueva dirección al tema de la cuestión social, pero ya tratando de hablar un poco de lo que fueron algunos procesos políticos y algunos personajes políticos. ¿Ya? Yo creo que ustedes más o menos saben, ¿cierto? Al menos eh, por lo que pudieron haber revisado en los contenidos de enseñanza media, en historia, que en el siglo XX o en la primera mitad del siglo XX hubo dos figuras políticas mayores, ¿cierto? Descollantes, que le dan forma o que le dan vida, ¿cierto? Le dan un alma al trajín político de la primera mitad del siglo XX, que son, por una parte, Arturo Alessandri Palma y, por otro lado, Carlos Ibáñez del Campo. Y es muy interesante verlo así porque si pensamos no ya en la primera mitad del siglo XX, sino en la segunda mitad del siglo XX, no podemos ignorar, ¿cierto? No podemos desconocer que las figuras más importantes y que marcan, ¿cierto? Un sentido a nuestra historia son Salvador Allende y Augusto Pinochet, vale decir, también un civil, un militar, ¿cierto? Y, y que guardan algún grado de continuidad, ¿cierto? Que en el siglo XX hay un grado de continuidad, por lo menos en este binomio que les presento yo, Ibáñez Alessandri, con el binomio Allende Pinochet. Bueno, Alessandri Palma eh, tiene eh, tiene o ha sido reconocido,
¿cierto? Como un ejemplo o el ejemplo chileno de lo que es el populismo. Ya en esta época en América Latina se habla, ¿cierto?, de una nueva forma de ejercer el liderazgo. Pienso en Getúlio Vargas, ¿cierto?, en Brasil. Pensemos en que también aquí aparece la figura de Irigoyen y posteriormente de Hipólito Irigoyen y de Juan Domingo Perón en Argentina, ¿cierto? Pero también están los casos, el caso de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en México, ya que son, claro, eh, personalidades que em, aportan, ¿cierto?, una novedad, no tanto en el sentido de encarnar ellos mismos al Estado, a la República, ¿ya? El Estado soy yo, podría decir Alessandri, podría decir Perón, qué sé yo, pero la gracia está en cómo se amplía el espectro de la participación política, ¿ya? Quiero decir, mejor dicho, eh, la participación en la maquinaria del Estado. ¿Ya? Porque obviamente si uno dice, mira, fíjate que a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, en ciudades como Santiago o Iquique, qué sé yo, en los grandes centros de migración obrera, eh, aparece, por ejemplo, la olla popular, la olla común. ¿Ya? La olla común como una forma de organización que tiene como protagonista a las mujeres, ¿cierto? Las mujeres pobladoras, ¿ya? Y que viendo, ¿cierto? Que hay em, dificultades para poder alimentar, qué sé yo, a los niños, a los hombres, ¿cierto? Los trabajadores y en general a toda la gente que está viviendo una misma situación, ¿cierto? Entonces aparece la olla común. Eso es un hecho político, ¿cierto? Es un hecho histórico político, ¿ya? No es una cuestión que exista en todo el mundo, ¿ya? Y en Chile existe, desde esta época al menos, ¿cierto? Desconozco si es que sus antecedentes se proyectan hacia periodos anteriores, lo más probable es que sí, ¿cierto? Pero ya en ese periodo ya está completamente presente en la olla común, y eso es un hecho político, pero es un hecho político que ocurre fuera del Estado. ¿Ya? Fuera del ejercicio del Estado. No hay ningún alcalde, no hay ningún parlamentario, ¿cierto? Que esté motivando, ¿cierto? Y que esté organizando y que esté planteando que esa es la solución para los problemas del país. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de ampliar la participación política, no quiero decir que las clases populares, ¿cierto? Los obreros urbanos no hayan tenido actividad política anteriormente. ¿Ya? Hay gente que puede verlo así, yo considero que no, ¿cierto? Así como también hoy día mucha gente se sorprende que en las comunidades mapuches, ¿cierto? Exista política, ¿cierto? Acción política. Eso forma parte de los criterios que nos legaron, creo yo, las lecturas o la literatura política del siglo XIX, ¿cierto? Que solamente veía en el Estado, ¿ah? Y en la administración del Estado, ¿cierto? Una manifestación y una única manifestación de la política, pese a que sabemos que no es así, ¿no? Entonces ese es el gran aporte, o mejor dicho, la figura de Arturo Alessandri ha tendido a ser comprendida como una primera apertura de puertas, ¿ya? A las clases populares, a las clases trabajadoras tradicionalmente alejadas de la política, ¿ya? O dejadas fuera de la política, ¿ya? En el sentido que lo acabo de explicar. Sin embargo, eh, y, o mejor dicho, y además, ¿cierto? No solamente tiene que ver con incorporar eh, socialmente, ¿cierto? A quienes no habían participado de la política, sino además también tiene que ver con un tema de estilo, ¿ya? De estilo de ejercicio de la política. ¿Ah? Arturo Alessandri es la persona que comienza a hablarle a las masas, ¿cierto? Arturo Alessandri lleva, ¿cierto?, los discursos a distintos lugares, ¿cierto? En Tarapacá, por ejemplo,
él visita, es decir, el interior en alguna oportunidad, ¿ya? Pensemos que em, el ejercicio parlamentario en las provincias, por ejemplo, en la provincia de Tarapacá se hacía en Iquique, no se hacía hacia el interior, ¿ya? Entonces Arturo Alessandri es la persona que empieza a recorrer estos espacios, ¿ya? Y a llevar un discurso impugnador, em, de las estructuras socioeconómicas en Chile, ¿cierto? Em, un estimulante, ¿cierto? Para quienes buscan salir de la angustiosa situación que viven, los trabajadores en particular. Em, y además ¿cierto? Con una teatralidad en su forma, ¿ya? Ustedes pueden posteriormente ir viendo que eh, quienes, personajes como Aguirre Cerda, que fue ministro del primer gobierno de Alessandri, o Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Presidente en la década del 60, o el mismo Salvador Allende, ¿cierto? O incluso si estiramos aún más el chicle, ¿cierto? Podríamos decir que Patricio Elwin también todavía guarda algunos rasgos, o incluso Ricardo Lagos, también, ¿cierto? Guardan algo de esta gestualidad, ¿cierto? De esta discursividad, ¿cierto? Que en nuestro país inaugura Alessandri Palma, ¿cierto? Esto de hablarle derechamente a los políticos desde una perspectiva autoritaria, ¿cierto? De convertirse en portavoz y en adalid de mi querida Chusma, así lo llama, mi querida Chusma, así lo llamaba Alessandri, ¿cierto? A las clases populares. En fin, ¿ya? Entonces, hay dos momentos importantes, ¿cierto?, en la irrupción a nivel nacional de Alessandri. Uno es la elección parlamentaria de 1915, donde Alessandri se presenta como candidato a senador por Tarapacá, ¿ya? Y de ahí le llega su apodo, ¿cierto? El León de Tarapacá. em, y luego la elección de 1920 presidencial, ¿cierto? En el cual sale electo. La elección de 1915 hay un artículo muy interesante de una historiadora muy importante que es Verónica Valdivia, que hace un análisis desmitificando, ¿cierto? Esta figura de Alessandri como un político comprometido con las reivindicaciones populares desde el minuto uno en que irrumpe en política. No, dice Verónica Valdivia. Eso es una construcción, ¿cierto? Una construcción de un perfil, originalmente de un candidato, ¿cierto? Pero después ya de un líder en plenas funciones, ¿cierto? Un jefe de Estado en funciones. em, eh, Verónica Valdivia, ¿cierto? Dice que ella pretende desmitificar eso porque Alessandri fue no solo Alessandri, ¿cierto? No la persona de Alessandri, sino los partidos que lo apoyaron, ¿cierto? Los partidos que lo apoyaron y aquellos también que se le oponían empiezan a invocar argumentos novedosos, ¿cierto? Respecto a aquel, aquella, como les digo, apertura al mundo popular en ese periodo implicó. No, no, Arturo Alessandri no es el primero, ¿cierto? No es el primero. Ya, si lo vemos desde los presidentes de la República, ya José Manuel Balmaceda, ¿cierto? Ya había tirado em, o había hecho progresos en ese ámbito, y otros políticos de la época, ¿cierto? Intelectuales como Valentín Letelier, qué sé yo, o incluso si uno va un poco más atrás, Vicuña Maquena, José Victorino Lastarria, ¿ya? Malaquías Concha, ¿cierto? Todos los que son los principales
líderes de los sindicatos, de la Federación Obrera, ¿cierto? Luis Emilio Recabarren, Elías Laferte, qué sé yo, todos esos nombres, ¿cierto? Habían puesto sobre la mesa, ¿ya? Las dificultades que tenían, ¿cierto? Por la vivienda, ¿cierto? Por las condiciones de trabajo, por la falta de una legislación, por la falta de protección, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tienen que pensar además que después de Balmaceda, la figura presidencial queda muy disminuida en su ejercicio, en sus funciones, ¿ya? Y la política pasa a eh, eh, o el teatro de la política pasa a ser el parlamento, ¿ya? Y en el parlamento son pocas las leyes que avanzan en este periodo, ¿ya? Son bien pocas, ¿ya? O poco significativas, ¿cierto? Además de las leyes periódicas, ¿cierto? Que tienen que ver con presupuestos, ¿cierto? Que tienen que ver con calendarios, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que son ejercicios parlamentarios que avanzan solos, digamos, no necesitan ningún tipo de liderazgo, ¿cierto? En algún momento el presupuesto se tiene que aprobar, ¿ah? Y si no se aprueba, como le ocurrió a Balmaceda, ¿ah? Se aprobó el del año anterior, ¿ya? Y por eso fue la gota que colmó el vaso, ¿cierto? En 1891. Pero si pero si pensamos, ¿cierto?, que el Parlamento era el espacio el teatro, donde se ejercitaba la política, ¿ya? Alessandri en su primer gobierno le tocó ser esta gran figura, ¿cierto? Potente, novedosa, empoderada del Ejecutivo, pero con este Parlamento viciado que dicen. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, si ustedes van al ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile de Mario Góngora, ahí él entrega varios detalles de las prácticas que existían entre los parlamentarios. Por ejemplo, me acuerdo una que me parece muy clara, ¿cierto? Cuando, cuando no se quería legislar sobre un tema, ¿ya? O sancionar alguna determinada ley sobre algún tema, ¿qué es lo que pasaba? Los opositores a la legislación pedían la palabra, ¿ya? Y pronunciaban discursos de 3 horas, ¿ya? Que finalmente no terminaban en el mismo día, ¿ya? Y al día siguiente continuaban, entonces eso iba impidiendo las votaciones, ¿ya? Además, el Parlamento no es que sesione desde el día 1 de enero, perdón, hasta el 31 de diciembre, no, hay periodos legislativos, ¿ya? Por lo tanto, si se termina un periodo legislativo y alguna determinada ley no avanzó, ¿cierto? O no se presentó, ¿ah? O no se discutió, o no se votó, queda para el año siguiente, ¿cierto? Y ahí también se puede volver a entrampar, ¿cierto? Esta era la idea de entrampar. Además, también no solamente el Parlamento tiene el carácter no solamente legisla, ¿cierto? O sea, no solamente redacta las leyes, sino que además fiscaliza. ¿Ya? Fiscaliza el ejercicio de los otros poderes del Estado y en ese sentido, ¿cierto? También existían prácticas destinadas a entorpecer la acción del Ejecutivo, ¿ya? Por lo pronto, hoy en día nosotros eh, desde el año pasado o desde hace un tiempo, ¿cierto? Hemos vuelto a escuchar y hemos vuelto a presenciar lo que son las figuras de la interpelación a los ministros, ¿ya? Interpelación, ¿cierto? Por una parte, y la acusación constitucional. Esos dos funciones, esas dos herramientas que existen en el periodo parlamentario se empleaban con el objeto, ¿cierto?, de entorpecer la labor del Ejecutivo, ¿ya? Cuando hoy en día, el año pasado, antepasado ya, a estas alturas, ¿cierto? Se acusa constitucionalmente al renunciado ministro Andrés Chadwick, ya no se hace con el objeto de poder entorpecer el accionar del gobierno, para nada, no, ahí se hace con el objeto de verdaderamente ponerle cara a una responsabilidad política más alta, ¿cierto? En circunstancias que estaban ocurriendo violación a los derechos humanos.
¿ya? Entonces, pero bueno, no quiere decir que tampoco existan actualmente medidas tales como una interpelación o una acusación destinada a entorpecer el desarrollo de los planes del gobierno de turno, ¿ya? Hace no mucho atrás, em, en el primer gobierno de Piñera, el ministro de Educación, Harold Bayer, fue, cierto, destituido por una acusación del Parlamento. Pero así también en el gobierno anterior de Michelle Bachelet había existido exactamente lo mismo, una interpelación a la ministra de Educación que era una militante de la democracia cristiana, Jasna Proboste. En fin, eso para decirle que más o menos que em, esto no empezó después de la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Esto se arrastra desde hace mucho más tiempo. Vuelvo al tema de la elección de 1915, ¿ya? Eh, y en esto me apoyo casi exclusivamente en Verónica Valdivia, ¿cierto? Em, eh, Alessandri había tenido, había sido diputado por Curicó durante mucho tiempo, ¿ya? Y dice Verónica Valdivia que eso lo posicionaba a él como un político de viejo cuño, ¿cierto? De la vieja escuela, ¿ya? Vale decir, de una zona del Chile central, ¿ah? Donde prima el orden jerárquico hacendal, ¿ya? Donde existen padrinos políticos, donde el cohecho tiene una manifestación muy especial, ¿cierto? Y es que el patrón de la hacienda, el patrón del fondo, agarra a los trabajadores, esto los lleva a votar y después con algún tipo de prebenda, que puede ser una cena, que puede ser una comida, que puede ser algún tipo de compensación, ¿cierto? Em, le gratifica a sus trabajadores porque votaron por su propio candidato, ¿ya? Entonces eso es como una especie de lógica política del siglo XIX que todavía está vigente y que Alessandri entonces le entra como diputado con este mecanismo, ya desde arriba abajo, ¿ya? Entonces, Alessandri en Curicó no tiene absolutamente ninguna dificultad en ser electo y seguir siendo electo por casi 20 años, ¿ya? Pero llega un minuto en el cual eh, Alessandri decide no perseverar en en esta diputación por Curicó y decide entrar al Senado, ¿ya? Que son ya palabras mayores, ¿cierto? Em, para entrar al Senado entonces tendría que haber entrado a pelear algún cupo su lugar de origen, ¿cierto? Pero aquello hubiese significado probablemente para él traicionar sus lealtades políticas, sus padrinos políticos, em, quienes lo habían apoyado, quienes habían estado con él. Entonces decide presentarse como candidato por la región de Tarapacá, ¿ya? Tarapacá no es cualquier territorio, ¿cierto? No es cualquier lugar, no es cualquier región, ¿ya? Tarapacá es el lugar donde se encuentran los yacimientos mineros, la riqueza principal de nuestro país, y que en las primeras, o a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y ya de frente a partir de los años 20, está en crisis, ¿ya? Han disminuido las exportaciones, el costo de esa disminución lo han pagado los trabajadores que si bien ya tenían una situación precaria, ahora se suma la cesantía. ¿M? A todo esto también tenemos que incluir la represión que existe por parte del ejército. El ejército, ¿cierto? No se manda solo, ¿cierto? Sino que hay un poder ejecutivo que está detrás de aquello, ¿cierto? O un poder político, ¿cierto? Y un poder económico que está detrás de las acciones del ejército. Entonces, existe fuerte represión, fuertes restricciones por parte de la fuerza del ejército. No existe policía tampoco en esa época, ¿ya? O los cuerpos de policía no están validados por una institución centralizada como va a ser posteriormente Carabineros. Eh, también en Tarapacá está todo esto, ¿cierto? Pero se empiezan a organizar las primeras
organizaciones que podríamos llamar socialistas, ¿ya? El Partido Obrero Socialista se funda en 1911 allá, ¿cierto? Además de, lo precede la FOCH, ¿cierto? La Federación Obrera, que prende entre los trabajadores y entre los sindicatos, ¿ya? Este es un periodo que, de aquí yo reconozco tener un vacío de conocimiento que quizás habría que ampliarlo un poco más, ¿ya? Porque lo que eran las votaciones, ¿cierto? El voto electoral, ¿ya? Em, era, uno votaba por electores, para las presidenciales uno votaba por electores, ¿ya? Y los electores entonces daban finalmente su voto a quienes eran presidentes. Pero quienes eran finalmente los que tenían el derecho a voto no era la gran masa de los trabajadores, ¿cierto? Pero se nos dice que tampoco eran los grandes señores políticos del siglo XIX. Por eso les digo que yo tengo un vacío de conocimiento en aquel aspecto. No sé quiénes componían el universo de votantes de esa época, ¿ya? Sin duda no era el que fue después, ¿cierto? Que se supone que es universal, qué sé yo. No estaban las mujeres, ¿ah? No estaban los ciegos, que también empezaron a votar a mediados del siglo XX. em, Había que ser mayor de 21, qué sé yo. Pero tampoco está tan restringido como lo fue en el siglo XIX, ¿cierto? Que ahí no solamente era en los varones, ¿cierto? Mayores de 21 años, sino que además tenían que tener, era un voto censitario, es decir, tenían que tener algún bien, ¿cierto? Alguna propiedad inmueble para poder inscribirse como votante, ¿ya? Eh, eh, Dicho esto, entonces, hay que pensar que no importaba tanto, ¿cierto? Y vuelvo al tema del vacío de conocimiento, ¿cierto? No importaba tanto si es que el discurso de un candidato em, no convencía a las clases populares, puesto que las clases populares no votaban, ¿cierto? Eran un objeto, ¿ah? Eran un objeto dentro del debate, ¿ya? Era un tema en el cual se discutía, ¿ya? Y era una necesidad, ¿cierto?, que existía en en general existía en distintos lugares del mundo, ¿cierto? Chile tampoco inventó esto, Chile esto lo toma de Alemania, lo toma de Francia, ¿cierto? Que tempranamente empiezan a legislar en favor de la seguridad social, ¿ya? Eh, Sin embargo, dice Verónica Valdivia, eh, em, ir a Tarapacá, ¿cierto? Para este señor Alessandri de Curicó significaba competir con un señor que se llamaba Arturo del Río, ¿ya? Que era conservador, ¿ya? Y que tenía en Tarapacá su feudo, ¿cierto? Arturo del Río, así como Alessandri tenía garantizado que si él se presentaba como diputado en Curicó iba a salir electo, ¿no? Arturo del Río le pasa lo mismo. Entonces Alessandri tiene que ir a competir, ¿ya? Ese es una suerte de novedad, ¿cierto? Donde ya como que no están repartidos, ¿ah? Eh, los distritos, los cantones, sino que se empiezan a disputar, ¿ya? Y es en Tarapacá donde se empiezan a disputar en esta elección de 1915. ¿Ya? Y aquello se hace no solamente a través como insisto, de la persona de Alessandri, sino a través de ciertos partidos. El Partido Radical, por una parte, ¿cierto? Y o principalmente, ¿cierto? El Partido Radical que articula un discurso progresista en el cual le sirve a Arturo Alessandri le entrega, ¿cierto? La figura, la posibilidad de convertirse en el adalid, ¿cierto? En el líder de las reivindicaciones sociales. Entonces, em, Arturo Alessandri, ¿cierto? Compite con este personaje, Arturo del Río,
y apoyándose, ¿cierto?, en este discurso progresista, incluyente, ¿cierto? Pero, y finalmente termina venciendo, ¿ya? Y de ahí se gana el famoso apodo de el León de Tarapacá, ¿ya? Ahí nace, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice Verónica Valdivia? Alessandri, hasta ese momento, ¿cierto? No era en lo más mínimo, ¿cierto? Alguien que uno pudiera decir, chuta, oye, este compadre verdaderamente es alguien que se preocupa, ¿cierto? Por la realidad de las clases trabajadoras, sino que esto pasa a ser un discurso que él adopta, ¿ya? Con objetivos electorales, ¿ya? Eh, el único antecedente, dice, no, dice que hay dos antecedentes. Uno, la que fuera su memoria de leyes, ¿cierto? Sobre habitación obrera, ¿ya? La memoria que entregó, que defendió Alessandri, era sobre habitación obrera. Fíjense lo específico, ¿cierto? Del tema, ¿ya? No era sobre, qué sé yo, la situación obrera en general, ¿cierto? Sino que era un tema específico que tenía que ver con la vivienda, ¿ya? Las explicaciones son, ¿cierto? Creo yo, bueno, por una parte, por un diagnóstico, ¿cierto? Que en, eh, no sé, no, las casas no eran no tenían muros, ¿cierto? Tenían sacos de tierra, ¿cierto? Tenían calaminas que constituían, ¿cierto? Las fachadas. Y luego también el bienestar o ese mínimo bienestar que tiene que tener el trabajador como em, elemento de base de la producción, ¿cierto? Dentro del modo productivo, industrial. ¿Ah? No podemos tener una producción industrial eficiente, ¿ah? Si es que los trabajadores no eh, contemplan, ¿ah? O no pueden tener una habitación digna, ¿ya? Entonces, esa tesis, esa memoria de Alessandri sería como un primer o un único antecedente sobre su sensibilidad popular, ¿ya? Hay un segundo elemento que incorpora Verónica Valdivia y que tiene que ver con la matanza de 1907 en Iquique, en la Escuela Santa María, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque en su condición de diputado, Alessandri habría, en las sesiones de ese periodo de 1907, habría, cierto, pronunciado algunos discursos impugnadores en contra del el abuso de poder, cierto, el abuso militar y el sufrimiento, cierto, la victimización de aquellos trabajadores que, por reclamar dignidad, habían recibido el fuego de los militares, ¿ya? Entonces, Alessandra habría tenido, en el momento de los hechos, ¿cierto? La, mm, digamos, la osadía, por decirlo así, o habría tenido el interés, mejor dicho, ¿cierto? El interés por expresar un repudio, un rechazo a la matanza de la Escuela Santa María dentro de la Cámara, ¿cierto? Dentro de la Cámara, ¿ya? Pero ya después, después de la campaña para la elección senatorial de 1915 por Tarapacá, em, ya esta figura se empieza, la figura de Alessandri se construye, ¿cierto? En base a este personaje que va a trabajar, ¿cierto? Que se la va a jugar por mejorar las condiciones en general, ¿cierto? De las clases populares y de los trabajadores, ¿ya? Esto se acentúa muchísimo más en la elección de 1920, ¿ya? Y ahí está el famoso libro, la tesis de René Millar, ¿cierto? La elección de 1920, que fue una elección muy, muy especial porque Alessandri tempranamente, ¿cierto? O cuando digo tempranamente, digo antes que todo el resto de los candidatos, ya tenía, y un poco con la inercia, ¿cierto? Con el vuelo que traía de la elección del 15, ya tenía esta impronta de ser una persona que iba a renovar la realidad social a través de em, un cambio en el ejercicio de la política en el país, ¿ya? Además,
está también el contexto que se estaba viviendo en ese periodo, ¿cierto? En especial en lo que sería la Revolución Rusa, ¿cierto? La Revolución bolchevique. ¿Ya? Entonces, cualquiera fuese el grado del reformismo que planteaba Alessandri, sus opositores, ¿cierto? Tuvieron ahí un temor bien importante porque consideraban que podía ser abrirle la puerta, ¿cierto? A revolucionarios que quieren imponer una verdadera revolución social, ¿ya? Y una revolución social que además traía una suerte de revanchismo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, hubo mucha adhesión a la candidatura de Alessandri, ¿ya? También había mucha oposición a la candidatura de Alessandri, ¿ya? Y fue una elección bastante pareja, ¿ya? Bastante pareja. Nosotros recordamos o solemos recordar, por ejemplo, la elección que hubo en segunda vuelta entre Ricardo Lago y Joaquín Lavín. No, 30.000 votos más o menos, sí. Bueno, en este periodo me parece que eh, fue aún más estrecho, ¿cierto? La diferencia en los votos, ¿no? Entonces esta división, ¿cierto? Que aún no adopta con tanta nitidez, con tanta fuerza el clivaje que va a tener desde entonces, ¿cierto? Que el eje izquierda-derecha, ¿ya? Em, no va a ir adoptando como les digo, ese perfil, ¿cierto? Ese perfil. em, Sí, existe, ¿cómo decirlo? No sé si polarización, pero sí dualidad, ¿ya? Sí existe dualidad, ¿ya? Ya sea a través de la simpatía hacia el candidato o a través de la antipatía hacia el candidato, ¿ya? En este caso, el rival de Alessandri era Barros Borgoño, ¿cierto? Luis Barros Borgoño, ¿ya? Em, pero y no es paradójico, ¿cierto? Tenemos que pensar que todavía estamos insertos en el periodo de la República Parlamentaria. No pasó ni una ley, ¿ya? O ninguna ley significativa al menos, ¿cierto? En todo el ejercicio del gobierno de Alessandri no hubo ninguna ley que significativa, ¿cierto? Al menos en lo que se proyectó desde la campaña que ayudara a, a, mm, o que fuese, ¿cierto?, en ayuda, en sustento de las clases trabajadoras, ¿cierto?, resolver este tema de la cuestión social. Y el descontento era, no solamente estaba instalado en las clases populares, sino también, bueno, que formaban parte de, ¿cierto?, en las Fuerzas Armadas, ¿ya? En el ejército. Ya le vamos a dar unas cuantas líneas también a la evolución del ejército en este periodo, ¿ya? Que vive un proceso que se conoce como la prusianización, ¿ya? La prusianización del ejército chileno. Entonces, eh, el, eh, eh, el ejército, ¿cierto? No solamente estoy hablando de los soldados, sino también de la oficialidad del ejército, percibe una remuneración muy baja, ¿ya? Viven una vida muy precaria, ¿cierto? Lo cual no se compensa con la figura de este ejército heroico, ¿cierto? Siempre vencedor, jamás vencido, ¿ya? Con el deber patrio, ¿cierto? Con la prescindencia, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que se le reconocen y que muchos hasta el día de hoy siguen pensando que es así, ¿cierto? A los militares. Entonces existe bastante preocupación, ¿ya? Por parte de los militares para que su situación, su condición pueda mejorar y en el gobierno de Alessandri más aún, ¿ya?
como no ocurre aquello, ¿cierto? Hay una coyuntura crítica el año 24 que genera un quiebre institucional en Chile eh, que tiene que ver con, y fíjense lo paradójico que es, con la sanción en el Parlamento de una dieta parlamentaria, ¿ya? De una remuneración a los parlamentarios. ¿Ya? Antiguamente no existía la dieta parlamentaria. ¿Ya? No, el, ser, si usted era diputado, ¿cierto? Si usted era diputado o senador, ¿cierto? No recibía ninguna remuneración, ¿ah? Por su labor, ¿ya? Porque, ¿cierto? Era una cuestión que estaba destinada al servicio de la patria y no podía uno dedicarse al servicio público a cambio de dinero, ¿cierto? Eso era una tecnificación, una profesionalización y la política tenía que ser en ese sentido una vocación, ¿cierto? Y las vocaciones, ¿cierto? Siempre van más allá de cualquier esfuerzo, es algo que uno hace porque uno ve un ideal mayor, ¿cierto? Persigue un bien mayor que está más allá del bolsillo, ¿ya? Pero en la práctica, ¿ah? ¿Qué significaba esto? Significaba que fuera de la aristocracia nadie podía participar o nadie podía tener un cargo parlamentario, ¿ya? Porque fuera de la aristocracia, ¿cierto? Había que buscarse los medios para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces, claro, eh, era lógico pensar que se imponía la necesidad de una dieta parlamentaria, vale decir, una remuneración a los diputados y a los senadores en el ejercicio de sus cargos. ¿Ya? Es paradójico, ¿cierto? Porque cuando se busca legislar en el año 24 sobre la dieta parlamentaria, ahí los oficiales, ¿ah? Del ejército se sienten completamente pasado a llevar, ¿cierto? O más que pasado a llevar completamente en un plano secundario, ¿ya? Que no tiene su bienestar, ¿cierto? Su situación precaria no es urgente, ¿ya? Y es mucho más urgente el legislar, legislar el tema de la dieta parlamentaria. Entonces ahí es que los militares conducidos, liderados por este oficial, Carlos Ibáñez del Campo, me parece que todavía no era general, creo que pero no estoy seguro, ¿cierto? Irrumpen en la sala cuando se está votando, ¿cierto? La dieta, irrumpen en la sala y comienzan a golpear con la vaina, ¿cierto? Con la punta de la vaina empiezan a golpear el piso, ¿cierto? El piso del Congreso y es lo que se llamó el ruido de sable, ¿ya? Ese es el famoso ruido de sable. Entonces, bueno, se produjo toda una situación caótica, la sala fue desalojada, qué sé yo, un quiebre importante, ¿cierto?, entre la clase política, ¿cierto?, o los políticos, ¿ya?, y los militares, em, y al ver esta amenaza, ¿cierto?, que los militares, después de 30 años, ¿cierto?, claro, 35 años, volvían a ejercer presión sobre los políticos, ¿ya? Y em, en en ese resto de año que quedaba, ¿cierto? Em, se legisla, hay una legislación sobre trabajo infantil, ¿cierto? Hay una legislación de seguro obrero, ¿ah? De seguro obrero que era, ¿cierto? También se aprueban los tribunales del trabajo especiales. em, Hay una serie de medidas, de medidas, de leyes, ¿cierto? Sociales que se dictan muy rápidamente debido a esta presión de los militares. ¿Ya? El presidente Alessandri se ve menoscabado, ¿cierto? O ve que el control, ¿cierto?, de la situación política ya no pasa por él mismo, entonces decide renunciar, ¿ya?, a la presidencia. Em, el Parlamento no le acepta la renuncia, pero le permite ausentarse, ¿cierto?, del país por un periodo de 6 meses,
y Alessandri parte a Italia, ¿cierto? Y ya después queda Ibáñez del Campo, el militar, ¿cierto? Como la figura fuerte de la política y desde ahí entonces empieza a liderar, ¿cierto? Una nueva situación de cambio que incluye también, ¿cierto? El retorno de Alessandri con el fin de redactar una nueva constitución. ¿Ya? Y esa nueva constitución, ¿qué es lo que hace? Entre tantas cosas, ¿cierto? Lo que más destaca, ¿cierto? Es que reintroduce o empodera nuevamente a la figura del presidente. ¿Ya? Ser presidente entonces va a ser algo mucho más importante que ser parlamentario, que es lo que diferencia este nuevo periodo del periodo anterior. ¿Ya? Eh, y así como, ¿cierto? Este señor Alessandri tenía tenía esta impronta, ¿cierto? Esta vinculación directa con la masa, ¿ya? Esta gestualidad que ya les señalé, ¿cierto? Y que va a ser imitada, ¿cierto? Por muchos de los presidentes que vienen después, ¿ya? Em, y además, ¿cierto? El hecho que haya sido considerado como el león de Tarapacá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hace de la política una disputa por los votos, ¿ya? Y por el favor, ¿cierto? De gran parte de la población nacional, ¿cierto? Perdón, Ibáñez, ¿cierto? Tenía el apodo de El Caballo, ya el caballo le decían el caballo Ibáñez. Porque, bueno, se supone que al parecer tenía una personalidad avasalladora, ¿cierto? Como fuerte, como que no andaba con ambajes, ¿cierto? Y que finalmente era él la persona que decidía, a pesar de todo lo que pudiese ocurrir a su alrededor. ¿Ya? Insisto, los trabajos más importantes, o hasta donde yo sé sobre este personaje, sobre este periodo, son los de son los de Verónica Valdivia, ¿cierto? Sobre la dictadura de Ibáñez, ¿no? Em, y no, este periodo que se conoce también como, bueno, vuelve Alessandri, ¿cierto? Pero la política no se sanea automáticamente, ¿ya? Hay, por lo pronto, ¿cierto? El año 22 se funda o se refunda, ¿cierto? El Partido Obrero Socialista pasa a ser el Partido Comunista, ¿ya? Insisto, la revolución bolchevique no solamente una posibilidad para los opositores, ¿cierto? De Alessandri, no solamente era como un temor que causaba, ¿cierto? La posibilidad de una revolución social, sino que también era la posibilidad de construir una nueva realidad, ¿cierto? Una nueva realidad económica, una nueva realidad política, ¿ya? Y liderada por estos hombres carismáticos, ¿cierto? Que hacían de la agitación de las masas, ¿cierto? Y también, diría yo, de la publicidad de su actividad. ¿Ah? La política pasó a ser algo muy que ya no solamente estaba dentro de los salones, ¿cierto? Dentro de la cámara, sino que pasa a ser también una actividad muy callejera, ¿cierto? Em, eh, esa influencia también existía, ¿cierto? Bueno, pero para ir cerrando, yo creo que está ya. ¿Cuánto llevo? Llevo una. Claro, voy a cumplir una hora. Entonces, vamos a hacer como que esta clase fueron dos módulos. eh, o dos clases, ¿cierto? En una. Esta nueva política, esta nueva institucionalidad presidencialista ya no va a afirmarse sino hasta la década del 30, ¿ya? Y en la década del 30 ocurren varias cosas, ¿cierto? Por lo pronto se funda el Partido Socialista, ¿ya? Con un médico, ¿cierto? Bien importante que es Salvador Allende, ¿ya? Em, Sino también ocurre que Alessandri vuelve a ser candidato, ¿cierto? Y ocupa
de principio a fin, ¿cierto? Un periodo presidencial, cuestión que no había ocurrido desde su mandato anterior, ¿cierto? Em, pero en un contexto político en el cual ya actúa de manera completamente o casi totalmente autoritaria, ¿ya? En el segundo gobierno de Alessandri hubo muchas eventos, por decirlo así, muchos hechos, ¿ah? Por ejemplo, la inauguración del Estadio Nacional, ¿ya? Que es toda una historia, ¿cierto? La historia del Estadio Nacional en Santiago, ¿ya? Cuando Alessandri lo proyecta, ¿ah? Le dijeron, pero presidente, este coliseo nunca, creo que eran 20.000 personas originalmente, nunca se va a llenar. ¿Cuándo va a meter 20.000 personas en ese estadio, ¿cierto? Bueno, finalmente ahí ocurre lo que ya todos conocemos, ¿cierto? Em, y también, por ejemplo, se empieza a difundir, por ejemplo, y a tomar fuerza las ideas nacionalsocialistas, ¿ya? En Chile, ¿cierto? Grupos eh, bien eh, organizados, ¿cierto? Que tuvieron representación parlamentaria también en un personaje que se llama Jorge González Fonmarés, ¿ya? Y hay un libro también de este señor Jorge González Fonmarés, y que finalmente estos jóvenes, muchos de ellos, o por lo menos parte importante de quienes adherían y que participaban de los nazis con S, se dice porque son a la chilena, ¿cierto? Los nazis con S, terminan acribillados en el edificio del Seguro Obrero. Tiene lugar la famosa matanza del Seguro Obrero, el año 38, ¿ya? Bueno, se supone que dice la historia, cuenta la leyenda que el, este grupo de estudiantes nazis habían intentado tomarse la casa central de la Universidad de Chile, ¿ya? En apoyo a la candidatura presidencial de ese entonces de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Y esta manifestación, ¿cierto? Esta toma, intento de tomarse la Casa Central de la Chile había fracasado y habían sido conducidos por carabineros a otro edificio que queda en el centro de Santiago, que era el edificio del Seguro Obrero. Y ahí habrían llamado eh, eh, al presidente de la República a decirle, explicarle la situación y Alessandra habría dicho, ¿cierto? Mátenlos a todos, ¿ya? Ahora, eh, fue una conversación telefónica, ¿cierto? Ahora no se sabe bien si es que esto mátenlos a todos era una cuestión como, oye, resuelvan el tema o qué sé yo. Algunos lo entendieron así o como lo entendieron, ¿cierto? Los carabineros de ese entonces, mátenlos a todos era una orden de disparar, ¿cierto? Terminan asesinando, ¿cierto? A todo este grupo de estudiantes, jóvenes estudiantes nazis, en la que se llama la matanza del Seguro Obrero, ¿ya? Y que caló muy hondo en la sociedad de entonces, ¿cierto? A tal punto que cuando inaugura el Estadio Nacional Alessandri, ¿cierto? Se supone que un tremendo proyecto, ¿cierto? Em, con la visión que tenía, entonces Alessandri está presente ahí para inaugurar el Estadio Nacional y recibe una chifladera, ¿cierto? Una avalancha de pifias de parte de la gente que estaba ahí presente, producto de su responsabilidad directa la orden que había dado de ejecutar la matanza del Seguro Obrero, ¿ya? Entonces este tipo de cosas son señeras, ¿sí? Porque, qué sé yo, cuando uno ve que los políticos hoy día no pueden salir a la calle, ¿ya? Porque si salen a la calle son funados, ¿ya? Alessandri ya había sido funado, ¿cierto? Entonces, cuestión que no había pasado nunca antes, ¿cierto? El presidente siempre una figura lejana, ¿cierto? Siempre una figura como muy alta y que estaba ajeno, ¿cierto? Vivía en otro plano, ¿cierto? Que el común de la gente, ¿ya? Como que Alessandri em, eh, junta, ¿cierto?
lo que sería la vida cotidiana de las personas, las expectativas, ¿ah? De progreso, de avance, ya sea desde una manera individual o desde una perspectiva individual hasta una perspectiva colectiva, ¿m? Con el ejercicio de la política como una actividad del Estado. ¿Ya? Esa es entonces una de las principales características que a mí me interesa que ustedes ¿cierto? Tengan presente a la hora de pensar en la figura de Arturo Alessandri. ¿Ya? Y bueno, voy a dejar hasta aquí estos dos módulos ya en un rato más subimos el siguiente.